del ataque terrorista, no había lugar en las iglesias, estaban repletas. Yo estaba dando una campaña en Massachusetts, cerquita de Boston, de donde salieron 2 de los 3 aviones. Y saben, habíamos alquilado una iglesia bastante grande, pero la iglesia adventista allí, en esa ciudad, Clinton, eran solamente unos 100 miembros y llegaban como 50 personas. El ataque terrorista sucedió un martes. Yo me acuerdo que yo estaba en el hotel, ¿ok? Y iba caminando por el pasillo. Yo creo que la mayoría de nosotros nos acordamos exactamente dónde estábamos cuando vimos lo que pasó. Es imposible olvidarlo. Yo iba caminando en el pasillo del hotel, dirigiéndome hacia el desayuno, cuando sonó mi teléfono celular. Era mi esposa y me dice, prende la televisión, corre. Todavía no había sucedido el segundo impacto de las torres, solo el primero. Y yo justo estaba llegando al lugar donde daban el desayuno en el hotel y estaba el televisor prendido. Dije, bueno, pues voy a desayunar mientras estoy mirando. Me serví y no comí. No, de verdad, no comí. Porque en ese momento, por el rabillo del ojo, vi el otro avión que venía. Porque lo estaban filmando. Salió en la cámara. Y no era película. Y no era repetido. Era lo que estaba pasando de verdad. Y comenzaron a decir, esto es un atentado. Esto es un ataque terrorista. Ahí fue que se les abrió los ojos. Ahora, ¿sabes lo que pasó esa noche? No entraba la gente en la iglesia. Y no mandamos ningunos volantes, ni mandamos a decirle a la gente, inviten a la gente. Solita la gente que no había venido a la iglesia adventista por 10 años, esa noche estaban en la iglesia. ¿Saben? Íbamos a bautizar ese sábado 7 personas y terminamos bautizando 67. No se rían, es serio lo que les estoy diciendo. ¿Es serio? El pastor no podía creer. Adventistas que tenían años de no poner un pie en la iglesia volvieron llorando. Y claro, yo les leí lo que el espíritu de profecía decía, que estaba todo profetizado, que estaba escrito. Fue un impacto tremendo. Como el pueblo de Israel de antaño, las naciones temblarán de miedo ante la presencia del Todopoderoso durante el tiempo de su visitación. Dice Joel capítulo 2 y versículo 6, delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Nahum capítulo 1, versículo 3 al 5. Acabo de leer Joel 2:6. Pero ahora vamos a Nahum capítulo 1. Dice el versículo 3 al 6. Jehová, Nahum, capítulo 1, después de Miqueas. 1, versículo 3 al 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido. Y el Carmelo, la flor del Líbano, fue destruida. Los montes tiemblan delante de él. Los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia. Y el mundo y los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego
y por él se hienden las peñas. Esa es la ira de Dios. Y la gente tiembla. Ahora, la solución de cómo aplacar la ira de Dios. Todo el mundo va a saber que Dios está enojado. Después de esos desastres que acabamos de describir y la tierra herida mortalmente, todo el planeta Tierra va a saber que Dios está enojado. Pero la solución de cómo aplacar la ira de Dios o de cómo agradar a Dios para que pare la destrucción de la tierra parecerá simple a primera vista. Los líderes religiosos demandarán que los habitantes de la tierra se sometan a Dios. Tienen que someterse a la autoridad divina. Tienen que obedecer los mandamientos de Dios si queremos que estos desastres se acaben. Eso van a decir todos los líderes religiosos. Sean musulmanes, sean católicos, sean protestantes, sean budistas. Todo el mundo va a decir, todo esto está pasando porque Dios está enojado porque le han desobedecido. Hay que someterse a Dios para que se acabe esta destrucción. La gente va a pensar que Dios tiene planeado destruir el planeta pedazo por pedazo. Una cosa a la vez. Y la gente dice, ¿cómo paramos esto? Pero ¿cómo se debe adorar a Dios? ¿Cómo debe el hombre someterse al Dios del cielo? ¿Cómo tienen que honrarle para que su ira se aplaque? ¿Saben? Va a haber una revolución religiosa en el planeta Tierra y eso es lo que Dios intenta que se haga. La destrucción física de la tierra y la incontable pérdida de vidas humanas causadas por las primeras 4 trompetas es increíblemente abrumadora. Pero así de increíble y abrumadora parecerá la revolución religiosa que va a seguir como resultado de eso. Los líderes religiosos de todas las persuasiones se unirán y con una sola voz ofrecerán una explicación directa y sin rodeos sobre los juicios de Dios. Todos los líderes religiosos van a coincidir, van a ajustar sus convicciones y sus interpretaciones proféticas para que calcen la situación que se viene desarrollando. Dirán, estos actos de Dios, estos juicios del Todopoderoso han venido porque el mundo ha hecho a un lado al Dios creador. Nos hemos olvidado de Dios y por eso está pasando lo que está pasando. ¿Saben? Tienen razón. Y es cierto. Es la pura verdad lo que van a decir. Por todas partes del mundo los líderes religiosos de todas las religiones estarán de acuerdo en cuanto a la solución también. ¿Y cuál es la solución para aplacar la ira de Dios? Tenemos que arrepentirnos de nuestros terribles pecados y aplacar la ira de Dios, o si no seremos totalmente destruidos. Para apoyar sus argumentos, los católicos y protestantes por igual recurrirán a la Biblia. Católicos y protestantes a la Biblia. Los musulmanes al Corán. Los judíos a las escrituras hebreas y al Talmud. Y los hindúes y budistas al Taiyan Kanjinpien y al Mahabharata, que son los libros sagrados de ellos. El punto es que cada nación descubrirá su culpa ante Dios. Y qué interesante que ahora los acusadores de cada nación van a ser sus propios líderes religiosos. Su propia religión los acusará. Al judío, el judaísmo. Al católico, el catolicismo. Y al budista, el budismo los va a acusar. ¿Cómo Dios se va a encargar de poner las cosas, verdad? Y cuando la gente comience a relacionar los desastres causados por las primeras 4 trompetas a la idea de que Dios está descontento con toda la raza humana, una pregunta surgirá en la mente de todos. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para aplacar su ira antes que nos mate a todos? Aunque se ofrecerán distintas soluciones en distintos lugares,
un tema común se va a desarrollar en todo el mundo. En realidad, el libro de Apocalipsis predice en el capítulo 13 que va a haber un poderoso movimiento religioso, rápido, para tratar de aplacar la ira divina y contentar a Dios. Este movimiento tendrá gran poder y tremenda autoridad. Al igual que los poderes religiosos de las edades pasadas, este movimiento va a perseguir a todo aquel que se rehúse cooperar y unirse a este movimiento para aplacar la ira de Dios. Este movimiento ecuménico se le llama en el libro de Apocalipsis Babilonia. La gran Babilonia, por la tremenda confusión religiosa que conllevará de todas las religiones mezcladas, pero unidas en los puntos comunes de doctrina. Qué interesante. Puede ser que a ti te parezca que todo esto parece un cuento de hadas. Pero piensa, todas las profecías parecen extrañas e inverosímiles hasta que llega el momento de su cumplimiento. Al presente en los Estados Unidos, solo 1 de cada 3 habitantes de este país va a la iglesia. Y dicen que es un país protestante, cristiano. El 33% de la población asiste a la iglesia. Pero ese porcentaje se va a duplicar, no, se va a triplicar después de que la ira de Dios sea derramada. La religión llega a ser la prioridad número 1 en la mente de todos. Y los líderes religiosos con fervor evangélico guiarán a todas las naciones del mundo a un gran despertar religioso. Está profetizado. Una revolución religiosa como no se ha visto desde los días de los apóstoles. Pero en esta coalición de líderes religiosos del mundo, este gigantesco movimiento ecuménico pronto descubrirá que no es tan fácil la solución como ellos pensaron. Surge un gran problema. Hay muchas creencias. Hay tantos sistemas religiosos en el mundo y tantas maneras de ver las cosas. Y cada grupo religioso adora a Dios de una manera distinta. La pregunta que todos se van a hacer es, ¿cuál es la manera correcta de adorar a Dios para que se aplaque su ira? Los musulmanes van a decir que a Dios le agrada cuando la gente obedece la enseñanza de Mohammed. Eso van a decir los musulmanes. Hay que obedecer al profeta Mahoma, Mohammed. Y hay que guardar el viernes como día santo. Eso van a decir los musulmanes. Eso es lo que agrada a Dios. Los católicos, los anglicanos, la mayoría de los protestantes y cristianos y las iglesias ortodoxas griegas y rusas creen que a Dios le agrada que la gente obedezca a sus líderes religiosos. Y que sigan los credos de sus iglesias, las leyes de sus iglesias, que incluye guardar el domingo como día santo. Eso es lo que los católicos dicen. Para agradar a Dios hay que obedecer al Papa, hay que obedecer al sacerdote, hay que obedecer a los obispos, hay que hacer lo que la iglesia manda y hay que guardar el domingo. Los pentecostales no dicen que hay que obedecer al Papa, pero dicen que hay que obedecer a los pastores. Y cada uno va a dar su opinión de qué es lo que le agrada a Dios. Por supuesto, los judíos leen la Torá y consideran el sábado como día santo. Los hindúes y budistas, shintoístas y taoístas y otros grupos religiosos orientales tienen diferentes ideas de lo que agrada a Dios. ¿Le importará realmente a Dios cómo le adoramos? Este tema sobre la adoración será el tema de extenso debate. Y eso está predicho en la profecía. En Apocalipsis capítulo 14 dice que lo que va a estar en discusión va a ser ¿a quién adoramos? Ese es el punto focal del mensaje final de Dios. Y Dios se va a encargar que el punto de la adoración sea el punto focal de todo el planeta Tierra. Miren, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Aquí está. Nadie va a decir, no llegó, porque van a ver los juicios de Dios, ¿verdad? Y adorad. ¿Qué dice? Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el mensaje del tercer ángel, dice el versículo 9, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Noten que lo que está en discusión es la adoración. Worship. Worship, that's the focal point. El punto focal es la adoración. O adoramos al Dios creador o adoramos a la bestia.